Hoy en Periodista Digital nos acompaña Javier López, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, con el que, pues trataremos este tema que seguro que le suena ya, que es la crisis económica y sobre todo, al final, a quien nos afecta, es a las personas. De esas personas que pueden verse afectadas por esta crisis o que se están viendo afectadas por esta crisis es de lo que hablaremos hoy aquí en Periodista Digital. Javier, bienvenido a Periodista Digital. Buenos días. Lo primero que queríamos comentar con ustedes es, todo trabajador, por la razón que sea, siempre puede tener cierta inseguridad en un momento determinado, si perderá o no perderá su puesto de trabajo. Pero claro, ahora, con lo que está cayendo, seguro que habrán notado que muchos trabajadores, o que esa sensación de inestabilidad laboral se ha acrecentado. Indudablemente, yo creo que no solo los sindicatos, yo creo que los propios empresarios manifiestan en estos momentos una tremenda preocupación por la situación económica que nos está tocando vivir. Una situación que no se ha desencadenado en España, no se ha desencadenado en Madrid, tiene sus orígenes en Estados Unidos, tiene sus orígenes en el sector financiero a nivel internacional, en la falta de controles, en la falta de seguridad, cómo se han dado los créditos, especialmente al sector inmobiliario, y todo ello ha producido una inseguridad tremenda en el mundo financiero que inmediatamente después se ha trasladado al mundo de la producción, al mundo de los servicios, al mundo del consumo de los trabajadores fundamentalmente, de las familias trabajadoras, y lógicamente ha arrastrado consigo un buen número de puestos de trabajo. En el conjunto del Estado estamos ya por encima de los 2.600.000 parados y paradas, desempleados, y en la Comunidad de Madrid estamos por encima de los 290.000 ya en estos momentos. Por ello yo creo que es necesario, por un lado, lo que están intentando hacer los gobiernos, intentar dar confianza en que el sistema no se va a hundir, en que los bancos no se van a hundir y no van a arrastrar consigo las economías familiares. Pero ahora hay que dar confianza a esos pequeños y medianos empresarios que no tienen liquidez, que no tienen dinero para afrontar la producción, y son problemas transitorios de liquidez los que les están llevando al cierre empresarial, y hay que dar confianza sobre todo a las familias trabajadoras. ¿Cómo se da confianza a las familias trabajadoras? Pues por un lado, si aumenta el desempleo, hay que aumentar la protección por desempleo, hay que aumentar la cobertura por desempleo y hay que intentar que las políticas activas de empleo, de recualificación, de nuevas oportunidades de actividad económica, de nuevas oportunidades de empleo, se activen al máximo. Y, por otro lado, hay que trabajar sobre el empleo existente, hay que consolidarlo en todos los sectores y hay que trabajar en que Madrid salga de esta crisis con unas bases más sólidas de las que hemos tenido hasta este momento. Pero aquí el primero que tiene que dar el primero que tiene que dar el paso, ¿son los gobiernos, son las administraciones? ¿Y luego el empresario y luego el trabajador? ¿O cómo es esta cadena para que no salir de la crisis, sino aguantar el tirón, ¿no? O sea, estar ahí manejando el tema. Pues yo creo que sí, yo creo que son los gobiernos. Ese es el orden, el gobierno. Efectivamente, yo creo que lo que ha ocurrido es que esa teoría que hasta ahora funcionaba del libre mercado, de la libertad absoluta del negocio, de la libertad absoluta financiera, internacional, globalizada, la libre circulación de los capitales, etcétera, ha puesto de relieve que al final, si no hay controles, y se produce un estallido como el que se ha producido en estos momentos. Ha sido un estallido de avaricia, ha sido un estallido de exceso de ganancias. Al principio decía que esto nace o empieza en Estados Unidos con una serie de problemas, luego es algo global en el sistema financiero, pero ¿le resta responsabilidad al gobierno nacional, por ejemplo, al de España, en este caso? Yo creo que no le resta responsabilidad. Desde Comisiones Obreras veníamos alertando que España tenía un modelo de crecimiento que precisamente podía tener estos riesgos.
un modelo de crecimiento demasiado asentado en el ladrillo, demasiado asentado en la construcción de vivienda, demasiado asentado en un empleo precario y temporal, con poco potencial industrial, con poco trabajo por la industria, por los sectores productivos, por la consolidación de los servicios, por un empleo más estable. Lo veníamos anunciando y yo creo que esta crisis va a golpear en ese sentido no más a las entidades financieras españolas, que probablemente estén más preparadas que otras entidades financieras internacionales que han dado créditos de alto riesgo y han comprado paquetes de inversiones en las que había créditos de alto riesgo procedentes de Estados Unidos. Creo que no está ahí tanto el problema está en que por el modelo económico que España tenía, por el modelo económico que Madrid tenía, que ha actuado como motor económico de España en muchos casos, vamos a pagar con más intensidad. Porque la construcción en Madrid tiraba mucho, ¿no? Evidentemente, la construcción es un sector que está ya tremendamente debilitado, por no decir paralizado. Están terminando las obras, en el mejor de los casos, que tenían previstas. Todos los días vemos noticias de personas que no saben si una vez dado el dinero para comprar una casa van a poder ver finalmente construida, entregada esa casa. Vemos cómo aumenta el número de efectos comerciales impagados, las hipotecas que se impagan. Creo que en Madrid estamos ya en el 5,4% del total de efectos, del total de letras que tenemos que pagar, del total de deudas que tenemos que pagar cada mes que no se pagan. Está aumentando los efectos impagados y todo esto pues da todavía la sensación de inestabilidad. Los gobiernos hacen bien intentando dar mayor seguridad a la economía, dar mayor seguridad de que el dinero que tenemos en los bancos no lo vamos a perder, dar mayor seguridad de que las empresas que tengan problemas van a tener inyección de liquidez y, por lo tanto, más ayudas para afrontar esos problemas de liquidez, de falta de financiación transitoria. Sí, pero en España, aparte de todos esos problemas, quizá la punta del iceberg o el resto del iceberg, que es mucho más grande, sea la construcción. Sí, o sea, se habla de dar seguridad a los bancos, de dar tal, pero, por ejemplo, desde su perspectiva, hay miles, no sé decir decenas de miles de trabajadores en la construcción que muchos expertos o analistas dicen deberíamos de ver la fórmula cómo transformar esos puestos de trabajo, porque si no, muchas personas son inmigrantes que se quedarán en España, se están quedando en España sin trabajo, sin país. Está en una situación un poco drástica eso. No sé ustedes qué medida pueden ver ahí, cómo podemos capear esto. Pues mira, aquí hay pocas cosas que inventar. Comisiones Obreras siempre que ha habido una crisis económica de este tipo se ha sentado con los gobiernos, se ha sentado con los empresarios y hemos intentado, de la mano de la otra central sindical más representativa en esta comunidad, la UGT, Comisiones Obreras, UGT, la CEIM, el Gobierno regional, nos hemos sentado siempre a abordar la situación y ver dónde estaba el problema y ver cómo podemos reforzar la atención a los desempleados, cómo podemos reforzar el tejido productivo existente, el empleo existente en estos momentos para que no siga cayendo, y cómo podemos fortalecer también aquello que da seguridad a los ciudadanos, el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema de pensiones, cómo atendemos a nuestros mayores, la protección social y el empleo. Creo que si tomamos en cuenta que lo único que hemos conseguido de la Comunidad de Madrid, del Gobierno regional, es en torno al mes de mayo firmar una declaración de intenciones de la necesidad del diálogo social para afrontar una situación económica que se avecinaba complicada, pero todavía no se ha reunido el instrumento que tenemos, que es el Consejo de Madrid, donde estamos Gobierno regional, empresarios y sindicatos, para afrontar esta situación. Creo que Madrid está perdiendo una baza importante para afrontar la crisis. Bueno, no se ha generado aquí, pero aquí llevábamos años viéndola venir y poco hicimos, ¿no? Lo que comentaba usted hace un momento. Lo que pasa que si los empresarios, especialmente en el sector inmobiliario, ganaban muchísimo dinero, la venta de viviendas seguía creciendo. El precio de las hipotecas, no el precio de las hipotecas, sino el volumen de hipoteca contraído, el endeudamiento familiar iba creciendo, pero no había problemas porque la gente tenía empleo y podía hacer frente a esa hipoteca. Claro. Eso es lo que se está derrumbando en este momento. Y a eso es a lo que hay que hacer frente. Dotar a las familias, especialmente y mayoritariamente trabajadoras de la región, dotar a las pequeñas y medianas empresas que pueden caer, están cayendo ya, de hecho, en procesos de expedientes de regulación de empleo, etcétera. Hay que darles seguridad,
¿Cómo se da seguridad? Con una actuación conjunta de empresarios, sindicatos, con una actuación conjunta con el Gobierno regional, viendo qué medidas contribuyen a que el que se queda parado tiene un horizonte de salida de esa situación. En ese diálogo con el Gobierno regional, en este caso, ¿tienen ustedes las manos atadas? Pues mira, un sindicato sin negociación, un sindicato sin alcanzar acuerdos, es un sindicato que está condenado exclusivamente a resistir. Y creo que no es bueno. No creo que sea bueno que los sindicatos tengamos que estar permanentemente resistiendo la crisis económica, resistiendo los problemas que hay en las empresas, resistiendo que se adopten decisiones en materia de servicios públicos, por ejemplo, que no nos toman en cuenta. Yo creo que eso no es bueno. Lo ideal y lo bueno para una organización sindical es que lo que pretendemos, que es constitucionalmente representar los intereses de los trabajadores, se vea reflejado en marcos donde podemos negociar esos intereses de los trabajadores, en las empresas y en las políticas generales que afectan a los trabajadores. Igual les pasa a los empresarios, sin marcos de diálogo social, sin lugares donde sentarnos en una mesa, aunque sea, como decía antes, a cara de perro, a debatir, a proponer, a pelear en torno a los problemas que tenemos, pero al final alcanzando algunos acuerdos que nos permitan a todos decir estamos trabajando en la buena dirección, creo que no es bueno para nadie. Independientemente de que los empresarios puedan tener otra concepción ideológica o independientemente de que los sindicatos y cada uno dentro de su ámbito podamos tener diferentes visiones de cómo tiene que ser Madrid, lo importante es que nos sentemos a hablar sobre Madrid, porque lo importante para la ciudadanía es que sus derechos sociales, lo que perciben como eso que vamos a celebrar ahora, el 30 aniversario de la Constitución, el día 6 de octubre, o el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. 6 de diciembre. 6 de diciembre y 10 de diciembre. Dos fechas importantes, 30 aniversario de la Constitución, el 6 de diciembre, 60 aniversario de los derechos humanos, el día 10 de diciembre. No hay riqueza, hay poco por lo que pelear, hay que ver cómo afrontamos, cómo nos golpea lo menos posible esta crisis y cómo encontramos vías, medidas de salida a la misma. Una última cosa, ahora que hablaba de ese punto tan importante que es evitar la explotación de los inmigrantes que vienen a nuestro país buscando un futuro. Ahora que muchos de ellos, decíamos antes, que se están quedando sin empleo porque muchos trabajaban en la construcción, ¿qué va a pasar con estas personas? Pues mira, yo creo que estas personas no son personas de usar y tirar, no son personas a las que se les llama en un momento determinado y cuando no es necesario se les expulsa del país. Claro. Y por lo tanto, yo creo que lo que mejor podemos hacer con los inmigrantes o con cualquier colectivo desfavorecido que exista en la sociedad, con menores condiciones, con menores posibilidades de igualdad, es evitar que se encierren en guetos, es evitar que no formen parte de los mismos derechos, que no accedan a la misma igualdad que tenemos todos, sin privilegios, pero sin desigualdades. Creo que ese es el mensaje importante y sobre eso también queremos hablar. Y aquí quiero volver al concepto romano de ciudadanía y de patria. Cuando tenemos los mismos derechos, somos ciudadanos iguales y formamos de una misma patria. Si no hay derechos, no hay patria. Y por lo tanto creo que lo importante es que esos derechos constitucionales, ahora que estamos, como decía, cerca del 30 aniversario de la Constitución, los pongamos en valor en todo lo que representan. Recuperemos el texto de la Constitución, recuperemos la protección al empleo, recuperemos el derecho a una vivienda digna, recuperemos el derecho a una sanidad digna, recuperemos el derecho a una educación para todas y para todos desde la infancia hasta los últimos días de nuestra vida. Y creo que eso nos hará a todos, no sé si más ricos, pero al menos sí más capaces de afrontar juntos las situaciones problemáticas como esta crisis económica que desgraciadamente se está llevando muchas empresas y muchos empleos por delante.